Cuando regresé de un viaje de trabajo, mi vecina estaba frente a mi puerta. «Cada noche su casa hace ruido». Le pregunté, «¿Qué pasa?». «Si no hay nadie en casa», ella respondió molesta. «Se escuchan gritos», y se fue. Decidí pedir salir temprano para comprobarlo yo misma. Al abrir la puerta, un olor fuerte me golpeó. Me quedé helada. Allí, justo frente a mí, estaba. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El cielo de Guadalajara esta mañana seguía turbio, como si todavía no estuviera listo para soltar la noche. Arrastraba mi vieja maleta, cuyas ruedas traqueteaban sobre el empedrado familiar que llevaba a mi casa. El viaje de voluntariado en la Sierra de Oaxaca me había dejado sin fuerzas, pero con solo pensar en volver a mi casita, sentía que el corazón se me aligeraba. Regresé antes de lo planeado, anhelando nomás recostarme en mi viejo sillón y escuchar en la radio esos boleros que tanto me gustaban en mi juventud. Pero esa sensación de paz nunca me lo hubiera imaginado. Solo duró unos breves instantes. Apenas me bajé del taxi amarillo, con el olor a polvo del camino todavía pegado en la ropa, vi a la señora Carmen, mi vecina de carácter difícil, barriendo el patio de su casa. Sus manos huesudas sostenían una escoba de vara, pero tenía el ceño tan fruncido como si yo acabara de cometer el peor de los pecados. Le sonreí, dispuesta a levantar la mano para saludarla, pero antes de que pudiera decir palabra, ella se detuvo, apoyó la escoba en el suelo y me lanzó una mirada helada. «Doña María», dijo con voz cortante, «qué ruidazo en su casa todas las noches. Yo ya estoy vieja, no aguanto esas cosas. Por favor, dígale a su gente que le baje». Me quedé helada, apretando el asa de la maleta hasta que me dolieron los nudillos. Con la garganta seca intenté responder, con la voz temblorosa. «Señora Carmen, ¿de qué habla? No hay nadie en casa. Estuve de voluntaria varios días, acabo de llegar esta mañana». De verdad no entendía. Mi casa, donde he vivido por más de 40 años, desde que me casé, tuve a mis hijos y enviudé, nunca había sido un lugar de escándalos. Siempre he cuidado el silencio para no molestar a los vecinos. Pero la señora Carmen no se dio por vencida tan fácil. Me miró con los ojos entrecerrados, como si la hubiera ofendido. ¿Cree que porque estoy vieja ya chocheo? Lo oí clarito. Botellas rompiéndose, gente gritándose y hasta alaridos. Todas las noches lo mismo, doña María. Dicho esto, se dio la vuelta indignada y cerró de un portazo su reja de metal. El sonido del fierro chocando resonó como una acusación. Me quedé ahí parada, en medio del patio, sintiendo como si me hubieran echado un balde de agua fría. El corazón me latía más rápido, no de coraje, sino por una inquietud que empezaba a crecer dentro de mí. Metí la maleta al patio, tratando de calmarme. Quizás la señora Carmen se había confundido. Ya tiene más de 80, no ve bien, y el oído ya le falla. A lo mejor escuchó ruidos de otra casa del callejón, pero cuando me acerqué a la puerta principal y toqué la cerradura, me detuve en seco. La chapa estaba intacta, sin un solo rasguño, pero el pasador de adentro estaba suelto, como si alguien lo hubiera abierto y cerrado sin cuidado. El corazón se me empezó a alborotar. Yo había revisado todo muy bien antes de irme a Oaxaca. Recuerdo perfectamente haber cerrado con llave, corrido bien las cortinas e incluso mandé un mensaje al grupo de WhatsApp de la familia para avisarles a Antonio y a Javier que su mamá estaría fuera unos días. Empujé la puerta con cuidado y entré. La oscuridad me envolvió, pesada y fría. Las cortinas seguían cerradas, no se colaba ni un rayo de luz. Un olor mezclado y desagradable me golpeó directo en la nariz. Un tufo penetrante a tequila barato, mezclado con el humo rancio de cigarro y un perfume escandaloso y desconocido. Yo nunca he usado perfume, y menos uno que oliera así. En el piso, justo al lado de la puerta, había una huella de zapato con lodo fresco, con el dibujo de la suela bien marcado. El corazón me martilleaba, como si quisiera salirse del pecho. ¿Quién había estado aquí? ¿Quién había entrado a mi casa? Prendí el interruptor. La luz amarillenta del viejo foco del techo se derramó por la estancia, revelando una escena que me dejó petrificada. La sala, donde solía sentarme con mis hijos a comer,
Ahora estaba hecha un desastre, como si hubiera pasado un huracán. Sobre la mesita de centro de madera, varios vasos de vidrio estaban tirados, uno de ellos todavía con una mancha de labial rojo intenso, un color que yo jamás usaría. Un cenicero de cerámica rebosaba de colillas a medio apagar y el olor a humo todavía flotaba en el aire. Los muebles estaban movidos, como si un montón de gente se hubiera amontonado ahí, riendo, comiendo y bebiendo. Me quedé parada, tiesa, dejando la maleta en el suelo con manos temblorosas, tratando de entender qué estaba pasando. Esta es mi casa, el lugar donde crié a Antonio y a Javier, donde mi esposo y yo construimos nuestros recuerdos. Después de que él falleció, he vivido sola, pero siempre he mantenido la casa limpia y ordenada, como una forma de aferrarme a los recuerdos que me quedan. Y ahora sentía que la habían invadido, que la habían convertido en un lugar extraño. Caminé en silencio por la sala, con la vista clavada en cada detalle. Un cojín del sofá estaba aplastado, como si alguien acabara de levantarse. Un tapete pequeño estaba arrugado, con una esquina levantada que dejaba ver el piso frío. Quería gritar, quería llamar a alguien para que me explicara, pero no sabía por dónde empezar. Justo en ese momento, un ligero clic sonó desde un rincón. Fue un sonido pequeño, pero en el silencio cortó el aire como una navaja. Contuve la respiración, sintiendo que el corazón se me paraba. Mis ojos se clavaron en la puerta de la cocina, que estaba entreabierta. El corazón me latía a todo lo que daba, como si fuera a reventarme el pecho. Di un paso hacia atrás, todavía aferrada al asa de la maleta, como si fuera el único escudo entre yo y lo que se escondía en la oscuridad. Esta casa, donde he vivido más de 40 años, de repente se sentía ajena, como una amiga de toda la vida que de pronto te da la espalda. Traté de calmarme, respiré hondo, pero el olor a tequila y el humo rancio de cigarro seguían envolviéndome, mareándome. Avancé de puntitas hacia la puerta de la cocina, de donde había salido el clic. Cada paso era una batalla contra el miedo que crecía dentro de mí. La puerta de la cocina estaba entreabierta. La rendija era suficiente para que la oscuridad de adentro se asomara, fría y misteriosa. La empujé con fuerza y la puerta rechinó al abrirse, revelando una cocina vacía. Ni un alma. Solo una silla de madera tirada, con una pata rota y pedazos de vidrio esparcidos por el piso de mosaico. La luz que entraba por la ventana se reflejaba en los vidrios rotos, que brillaban como si contaran una historia que yo no entendía. Me acerqué, me agaché y recogí un trozo grande de vidrio. Era el fondo de un vaso, de esos baratos que yo nunca compraría. Sentí otra punzada en el corazón. ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién convirtió mi cocina en este desastre? Salí corriendo al patio trasero, donde la puerta que da al jardín de limoneros estaba sin seguro, meciéndose con el aire de la mañana. Debajo del viejo limonero, donde solía sentarme a jugar con mis hijos cuando eran pequeños, había varios trozos de papel de aluminio hechos bola, junto a una bolsa de plástico negra y arrugada. Me agaché y los recogí con manos temblorosas. La bolsa estaba vacía, pero el extraño olor a químicos que desprendía me dio un escalofrío. Saqué mi celular, tomé unas fotos a toda prisa, sin saber para qué. Solo sabía que necesitaba pruebas, algo a lo que aferrarme en medio de esta confusión. Miré a mi alrededor, buscando más pistas, pero solo se oía el viento soplando entre las hojas del limonero, como si susurrara un secreto que yo no podía entender. De vuelta adentro, revisé cada cuarto, cada rincón, como un soldado patrullando un territorio invadido. Mi recámara estaba intacta, la colcha doblada, pero ese perfume desconocido seguía flotando, como si alguien se hubiera acostado en mi cama. El cuarto de Antonio y Javier, aunque nadie lo usaba desde hacía mucho, tampoco tenía nada fuera de lo normal, excepto por un pañuelo arrugado metido debajo de la cama de Javier. Lo recogí y vi una mancha de labial rojo intenso, otra vez ese color. Apreté el pañuelo, sintiendo como si alguien me estrujara el corazón. Regresé a la sala y abrí las ventanas de par en par, esperando que el aire fresco se llevara el olor a encerrado. Pero en ese momento, escuché los susurros de unas vecinas que pasaban. Otra vez el escándalo. Todas las noches es lo mismo. Sus voces eran bajas, pero filosas como cuchillos, y se me clavaron en el orgullo.
Cerré la ventana de golpe y corrí las cortinas, sintiendo una mezcla de vergüenza y confusión que me hundía como una ola. Mi casa, de la que siempre estuve tan orgullosa por lo decente que era, ahora era el chisme de las vecinas, como si fuera un nido de malvivientes. Me dejé caer en el sofá, cubriéndome la cara con las manos, tratando de contener las lágrimas que querían salir. Desde que mi esposo falleció hace 10 años, aprendí a vivir sola. Antonio, mi hijo mayor, se fue de Guadalajara para trabajar como ingeniero en la Ciudad de México. Es un hombre ocupado, solo llama de vez en cuando para ver cómo estoy, siempre con prisa en la voz. Lucía, su esposa, es igual. Sus llamadas son cortas, por compromiso, como si fuera una obligación. Javier, mi hijo menor, es policía en Morelia, siempre enredado con sus turnos interminables. No culpo a mis hijos, ellos tienen su propia vida, pero yo siempre trato de mantener el contacto, de conservar un poco del calor de la familia a través de los mensajes de WhatsApp. Antes de cada viaje de voluntariado, siempre les escribo en el grupo familiar: hijos, me voy de voluntaria de tal día a tal día. No vayan a pasar por la casa porque no va a haber nadie. Lo hago para que estén tranquilos, para que sepan que su mamá está bien, que encuentra alegría ayudando a la gente necesitada en la iglesia. Pero ahora, sentada en medio de este desorden, ya no estaba segura de nada. Un pensamiento helado se me cruzó por la mente. La llave de repuesto. Se la había dado a Antonio, a Javier y también a Lucía, por si había alguna emergencia. Confiaba en ellos, creía que respetarían esta casa tanto como yo. Pero, ¿y si uno de ellos había entrado, si había causado todo este desastre? La idea me hizo temblar. No, no podían ser Antonio o Javier. Son buenos hijos, siempre han respetado a su madre. Pero, ¿y Lucía? Ella siempre ha sido un poco distante, como si mantuviera una barrera que no me dejaba acercarme. Sacudí la cabeza, tratando de alejar ese pensamiento. Lucía es mi nuera, la mujer que Antonio ama. No puedo acusarla así como así. Me dejé caer en el sofá, sintiendo bajo mi mano el cojín que todavía olía a ese perfume barato. El reloj digital del viejo estéreo seguía parpadeando, como si alguien lo hubiera prendido y se hubiera olvidado de apagarlo. Tomé uno de los vasos de la mesita y miré de cerca la mancha de labial rojo brillante. Ese color era ajeno, pero se sentía como una acusación, una señal de que mi casa había sido profanada. Dejé el vaso, con la mano temblorosa, intentando ordenar las piezas de este rompecabezas en mi cabeza. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro en la sala, buscando una explicación lógica. ¿Habrán sido unos ladrones? Pero no. La chapa no estaba forzada. No había señales de que hubieran palanqueado la puerta. O un grupo de jóvenes traviesos que se metieron a una casa vacía para hacer de las suyas. Pero ¿por qué la mancha de labial, el perfume y todos esos vasos? Todo era demasiado específico, demasiado vívido, como si aquí se acabara de celebrar una fiesta a la que no fui invitada. Me detuve frente a la foto familiar colgada en la pared. En la foto, estoy de pie entre Antonio y Javier, los tres sonriendo de oreja a oreja el día de mi cumpleaños número 60. Mi esposo, que en ese entonces todavía vivía, está detrás, con su mano en mi hombro y una mirada tierna. Esa foto es todo lo que tengo, la prueba de los días felices de esta familia. Pero ahora, al verla, solo sentía un dolor sordo. Esta casa ya no era el lugar de los recuerdos cálidos. Se había convertido en un lugar extraño, un lugar que ya no reconocía. Me senté de nuevo, saqué el celular y revisé el grupo de WhatsApp de la familia. El último mensaje que mandé antes de irme a Oaxaca seguía ahí, sin respuesta. Quería llamarle a Antonio, preguntarle si sabía algo, pero me dio miedo. Miedo de que la respuesta destrozara la poca confianza que me quedaba. Quería llamarle a Javier, pero sabía que estaba ocupado, probablemente de guardia en Morelia. Al final, me quedé ahí sentada, abrazando el cojín con el olor a perfume extraño, sintiéndome perdida en la misma casa que por tantos años llamé mi hogar. Una verdad terrible empezó a tomar forma, tan clara como la luz amarillenta que iluminaba la habitación. Mi casa no había estado vacía mientras yo no estaba.
Alguien había estado aquí, convirtiendo este lugar en su patio de juegos. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se colaron por la rendija de la cortina, iluminando el piso que todavía guardaba las huellas del desorden. Desperté con una sensación de pesadez, como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla. Pero el olor a tequila y cigarro seguía en el aire, recordándome que todo era real. Abrí las cortinas, tratando de respirar un poco de aire fresco, pero mi mente era un enredo. Esta casa, donde antes encontraba paz, ahora era un acertijo que no sabía por dónde empezar a resolver. Decidí sacar la basura, esperando que hacer algo rutinario me ayudara a calmarme. Al abrir el bote de basura del patio, mis ojos se toparon con cosas que no pertenecían a este lugar. Botellas vacías de cerveza Corona, varias latas abolladas de Red Bull y cajetillas de cigarros de marcas extranjeras que nunca había visto. Un encendedor de metal se cayó, brillando bajo el sol. Lo recogí y le di vueltas en la mano. Tenía el logo de un bar ruidoso del centro de Guadalajara, El Fuego Loco, un lugar del que solo había oído por los chismes de las vecinas sobre fiestas que duraban hasta el amanecer. Sentí otra punzada en el corazón. ¿Quién trajo estas cosas aquí? ¿Quién convirtió mi casa en este basurero? Puse el encendedor sobre la mesita de centro, le tomé una foto y abrí el grupo de WhatsApp de la familia. Mis dedos temblaban mientras escribía el mensaje. Hijos, parece que alguien se metió a la casa mientras no estaba. ¿Alguno de ustedes pasó y se le olvidó avisarme? Adjunté la foto del encendedor, de las botellas de cerveza y de la mancha de labial en el vaso de ayer. Por dentro, rogaba por una explicación sencilla, que todo fuera un malentendido, que Antonio o Javier hubieran pasado y se les olvidó decirme, pero en el fondo sabía que la verdad no podía ser tan fácil. El teléfono vibró casi al instante. Era Antonio. Su respuesta en el mensaje de voz sonaba tan apurada como siempre. No fui yo, mamá. Estoy hasta el cuello con un proyecto en la Ciudad de México. No he ido en toda la semana. Lucía también ha estado trabajando todo el tiempo. Dudo que haya podido pasar. No te preocupes de más. De todos modos, le pregunto a Lucía. Leí el mensaje sintiendo como si una piedra me aplastara el pecho. Si no fue Antonio, y tampoco Lucía, ¿entonces quién? Javier todavía no había visto el mensaje. Seguro estaba en su turno en Morelia. Quise llamarle de inmediato, pero me detuve. Javier es policía. Él sabría qué hacer si le contaba todo. Pero no quería molestarlo. No quería que pensara que su mamá ya está vieja y se asusta por cualquier cosita. Pensé en escribirle a Lucía, pero dudé. Antonio ya había hablado por ella y no quería tensar más la relación ya de por sí frágil que tenía con mi nuera. Lucía siempre mantuvo una distancia conmigo, por más que yo intenté acercarme. Sonreía mucho, pero su sonrisa nunca le llegaba a los ojos, como si escondiera algo. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esas ideas. No podía dejar que las sospechas me nublaran el juicio. Al mediodía, mientras limpiaba la mesita de centro, apareció la señora Carmen. Se paró afuera de la reja, con una regadera en la mano, pero su mirada era filosa como una navaja. «Doña María», me llamó. Su voz ya no era tan agresiva como la mañana anterior, pero seguía llena de reproche. «Yo no quiero problemas, pero toda la semana su casa ha sido un escándalo que no deja dormir. Un día hasta había un montón de jóvenes desconocidos, todos tatuados, que trajeron hasta bocinas a su casa. Y hasta una camioneta, fíjese». Fruncí el ceño y me acerqué a la reja. «¿Una camioneta?», pregunté, con la voz entrecortada. La señora Carmen asintió con firmeza, como para dejar claro que no estaba inventando nada. «Así es, unos hombres musculosos bajando unas cajas de cartón grandes a su casa. Yo los vi con mis propios ojos, en plena madrugada. Si no me cree, pregúntele a don Miguel, el de la tiendita de la esquina». Dicho esto, se dio la vuelta para seguir regando sus plantas, como si se hubiera quitado un peso de encima. Las palabras de la señora Carmen fueron como una puñalada. ¿Camioneta? ¿Cajas de cartón? ¿Jóvenes tatuados? Intenté mantener la calma, pero mi cabeza daba vueltas con tantas preguntas. Corrí a la tiendita de don Miguel, ese hombre bueno que les vendía dulces a Antonio y a Javier desde que eran niños.
Estaba sentado detrás del mostrador leyendo el periódico, pero en cuanto me vio, lo bajó y me sonrió amablemente. «Doña María, qué milagro. ¿Cómo ha estado?» «Don Miguel», lo interrumpí, con la voz agitada. «La señora Carmen dice que usted vio una camioneta frente a mi casa. ¿Es verdad?» Don Miguel asintió. Su rostro se puso serio. «Así es, una camioneta blanca, con las placas todas borrosas, se estacionó frente a su casa en la madrugada. Me asomé y vi que estaban metiendo unas cajas de cartón. Hasta pensé que había rentado la casa o algo». Hizo una pausa y me miró preocupado. «¿Pasa algo malo, doña María?» «Claro que no», respondí, con la garganta seca. «Gracias, don Miguel. Voy a averiguar». Regresé a casa, con el corazón pesado como si cargara una roca. Cada paso resonaba con inquietud. Mi casa, que yo creía inviolable, ahora era como un libro abierto a la fuerza, revelando páginas secretas que no quería leer. Al llegar a casa, decidí registrar todo de nuevo, con más cuidado. Abrí cada cajón, revisé cada rincón, como un detective en mi propia casa. Debajo de la escalera, en un lugar al que rara vez le prestaba atención, encontré una bolsa de tela vieja metida en la oscuridad. Me temblaban las manos al sacarla. Adentro había varias cajetillas de cigarros de marcas raras, junto con unas bolsitas de plástico vacías que todavía tenían un fuerte olor a químicos. Me senté en el suelo, mirando la bolsa, sintiendo que había encontrado una pieza de un rompecabezas horrible. Le tomé fotos a todo y guardé la bolsa bajo llave en el cajón de mi escritorio, donde tengo los papeles importantes. Una idea audaz empezó a formarse en mi cabeza. No podía quedarme aquí sentada, esperando respuestas. Necesitaba saber la verdad. Esa noche iba a espiar para ver quiénes se atrevían a convertir mi casa en su punto de reunión. Al atardecer, tomé el teléfono y marqué el número de doña Teresa, mi amiga del alma, la única en la que confiaba lo suficiente como para compartir mis preocupaciones sin ser juzgada. Fingí una voz cansada y temblorosa. «Teresa, todavía ando lejos, no alcanzo a llegar. ¿Crees que pueda quedarme en tu sala esta noche?» Teresa, con su vozarrón de siempre, respondió al instante. «Ay, María, claro que sí, tú siempre eres bienvenida. Vente para acá, te preparo un tecito y un flan». Le sonreí débilmente a través del teléfono, sintiéndome culpable por la mentira. Pero no tenía otra opción. Si quería descubrir la verdad, tenía que hacer que todos, incluyendo a los que estaban invadiendo mi casa, pensaran que yo seguía en Oaxaca, a cientos de kilómetros de distancia. Cayó la noche y el callejón frente a mi casa se sumió en el silencio. Cerca de las 11, salí sigilosamente de la casa de Teresa, con un rebozo oscuro y un sombrero para que nadie me reconociera. Caminé en la oscuridad. Mis viejos zapatos de tela apenas hacían ruido sobre el pavimento. La luz amarillenta de los postes dibujaba mi sombra torcida en las paredes de ladrillo, como un fantasma silencioso. El corazón me latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por un dolor vago. No quería creer que mi casa, que alguna vez estuvo llena de las risas de mis hijos, ahora fuera el escenario de algo turbio. Cuando todavía estaba a una cuadra, escuché el bajo retumbante del reggaetón, como un latido caótico resonando en la noche. Las risas y los gritos salvajes salían de mi propia casa, como cuchilladas en el alma. Me escondí detrás de un árbol grande. El tronco rugoso se sentía frío bajo mis manos. Me quedé ahí, conteniendo la respiración, tratando de fundirme con la oscuridad, con los ojos clavados en mi conocida reja de metal. Pasaron 15 minutos, lentos como un siglo. Entonces, una camioneta plateada se acercó, sus faros barriendo el callejón. 2 jóvenes tatuados de pies a cabeza, con camisetas de tirantes ajustadas, se bajaron cargando 2 cajas de cartón grandes. Se movían rápido, como si estuvieran acostumbrados a esto. La puerta de mi casa se abrió de golpe. Una muchacha con un vestido cortísimo y el pelo recogido en una coleta alta salió a recibirlos. La luz de adentro iluminó su rostro. El corazón se me detuvo. Era Lucía, mi nuera. Tenía una sonrisa coqueta en los labios, una cerveza en la mano y los ojos brillantes, como si estuviera borracha. Abrazó el brazo de uno de los jóvenes con una familiaridad que me dio un escalofrío. «Pásenle»,
«Apúrense», gritó su voz chillona, resonando por encima de la música. Me quedé petrificada, aferrándome al árbol, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Lucía, a quien yo había considerado como una hija, a quien Antonio amaba, estaba ahí, en mi propia casa, como la cabecilla de un juego peligroso. Desde adentro, una voz grave de hombre retumbó. «Muévanle, que los clientes ya casi llegan por la mercancía». Entrecerré los ojos, tratando de ver por la rendija de la puerta. La sala estaba brillantemente iluminada. Una docena de personas estaban reunidas, riendo y gritando. Un tipo barbudo y corpulento estaba en medio de la sala, poniendo las cajas de cartón sobre la mesita de centro, la misma mesa donde yo comía galletas con mis hijos en cada fiesta. Abrió una caja y sacó unas bolsitas de plástico llenas de un polvo blanco. No soy ingenua. Sabía lo que era. Droga, mi casa, el lugar donde le enseñé a Antonio y a Javier a ser gente de bien, ahora era una guarida para vender porquerías. Casi grité, pero alcancé a taparme la boca con la mano. Mi cuerpo temblaba sin control. Levanté el celular, con la mano tan temblorosa que apenas podía sostenerlo, y tomé unas fotos a escondidas. El flash casi se dispara, lo que me hizo revisar la configuración con pánico. Por suerte, estaba apagado. Justo en ese momento, otro tipo salió al porche, encendió un cigarro y miró a su alrededor con desconfianza. Me pegué más al árbol, conteniendo la respiración, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que él podría escucharlo. Miró por unos segundos, murmuró algo y se metió. Solté el aire, pero el sudor frío me empapaba la espalda. La música volvió a sonar, mezclada con el choque de botellas y una voz que gritaba: «¡Salud! ¡Por una noche de buena venta!». Las risas estallaron, como si celebraran una victoria en mi propia tierra. Me quedé ahí, en la oscuridad, sintiéndome como una extraña, expulsada de la casa que yo misma construí. Desconocidos entraban y salían, como fantasmas en una pesadilla. Un joven con una mochila, con aire sigiloso, entró a la casa y a los pocos minutos salió a toda prisa, abrazando una bolsita. Luego arrancó su moto y desapareció en la noche. El rugido del motor se mezcló con las risas escandalosas de adentro, el sonido de botellas chocando y el grito emocionado de una mujer, como si celebraran un triunfo del que yo no podía saber. Cada sonido, cada imagen, era como una puñalada en el corazón. Esta era mi casa, donde les enseñé a mis hijos a amarrarse las agujetas, donde les cantaba para dormirlos, y ahora la habían convertido en un nido de depravación. La rabia y la decepción estallaron dentro de mí, ahogando el miedo que me había mantenido paralizada. No podía soportarlo más. Empujé la reja de metal con fuerza. El sonido chirriante fue como una declaración de guerra. La puerta de la casa estaba sin seguro, un detalle que me dolió aún más. Le di una patada a la puerta, y la luz cegadora de la sala me golpeó en la cara, junto con el olor a humo, tequila y ese olor a químicos que sabía que no era de nada bueno. La escena frente a mí me dejó sin aliento. El sofá estaba chueco, una esquina tocando el suelo, como si lo hubieran arrastrado a propósito. Unas muchachas jóvenes, vestidas con muy poca ropa, estaban tiradas en los sillones y en el piso, riendo sin pudor. Sobre la mesita de centro, donde yo solía poner platos de galletas caseras para mis hijos, ahora había un caos. Botellas de tequila, mezcal y latas de cerveza rodando, mezcladas con bolsitas de plástico abiertas llenas de polvo blanco. Lucía estaba en medio de la sala, con un micrófono en la mano. Sus ojos brillaban. No sabía si por el alcohol o por algo más. Estaba cantando, su voz chillona siguiendo el ritmo del reggaetón, como si este fuera el escenario de una fiesta de lujo y no la casa de su suegra. No pude contenerme más. «¡Lucía!», grité. La voz se me quebró por la furia, por el dolor que me desgarraba el pecho. «¡Y todos ustedes! ¿Qué están haciendo en mi casa?». Mi grito fue como una piedra lanzada a un lago en calma, y toda la habitación se quedó en silencio. La música se apagó de golpe, solo quedó el zumbido de la bocina. Todas las miradas se clavaron en mí, desde las muchachas hasta los hombres tatuados, pero no me importó. Miré directamente a Lucía, a quien una vez consideré mi hija, a quien le confié la llave de mi casa.
Lucía tartamudeó. Su cara se puso pálida como un fantasma, y el micrófono se le cayó de las manos, haciendo un clac seco en el suelo. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué hace aquí a estas horas? Pensé que regresaba en unos días. Su voz temblaba, pero no vi arrepentimiento en ella, solo el pánico de alguien a quien han cachado en la movida. El tipo barbudo, el mismo que vi abrazando a Lucía en la puerta, dio un paso al frente, tiró su cigarro al suelo, lo aplastó con el pie y sonrió con desdén. «Tranquila, señora», dijo. Su voz era grave pero burlona. «Solo es una fiestecita, no es para que se ponga así». Se encogió de hombros, como si mi presencia fuera una molestia insignificante. Señalé las bolsas de polvo blanco sobre la mesa. Mi voz temblaba de rabia. «¿Fiesta? No crean que no sé lo que es esto. Convirtieron mi casa en un picadero». Mis palabras fueron como fuego. Ya no era la madre buena, la mujer de 70 años que solo se dedicaba al voluntariado. Era una madre defendiendo su hogar, defendiendo lo más sagrado de su vida. Todos se echaron a reír, sus risas cortaban como navajas mi orgullo. El tipo barbudo dio otro paso, con una mirada insolente. Esta viejita salió brava, pero bueno, déjenla que grite, no puede hacer nada. Se volteó hacia los demás y les hizo una seña. «Sigan la fiesta, no dejen que nos la arruine». Temblorosa, saqué mi celular. Mis dedos se deslizaron torpemente sobre la pantalla buscando el número de la policía. «Voy a llamar a la policía ahora mismo», grité. Mi voz aguda resonó en la habitación. El tipo barbudo, a quien ahora escuché que una muchacha llamó Diego, se abalanzó para quitarme el teléfono. Pero retrocedí, más rápido de lo que creí posible. «¡Lárguense de mi casa!», aullé, apretando el celular como si fuera lo único que me mantenía en pie. Lucía, desesperada, corrió hacia mí y me agarró del brazo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arruinando su maquillaje cargado. «Mamá, por favor, no llame, déjeme explicarle». Su voz estaba ahogada, pero ya no le creía nada. Le quité la mano de encima y la miré a sus ojos brillantes, que ahora solo reflejaban desesperación. «Tú los dejaste entrar, ¿verdad?», pregunté, con una voz fría como el hielo. El aire en la habitación se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Solo quedaba el zumbido de la música de fondo, recordándome que todo esto era real, aunque yo solo quería que desapareciera. Justo cuando la tensión estaba a punto de estallar, la puerta principal se abrió de nuevo de golpe. El rechinido de las bisagras sonó como una advertencia. Antonio, mi hijo mayor, entró, todavía con el portafolio de cuero que siempre llevaba. Su rostro, ya cansado por el largo viaje desde la Ciudad de México, se convirtió en una máscara de piedra al ver la escena. La sala inundada de alcohol, humo de cigarro y extraños con miradas insolentes. Las muchachas con poca ropa, las botellas rodando por el suelo y las bolsitas de polvo blanco sobre la mesita de centro. Todo era como una pintura horrible para la que nadie lo había preparado. La mirada de Antonio se detuvo en Lucía, su esposa, con ese vestido cortísimo, parada en medio de hombres desconocidos. Vi cómo su mundo se derrumbaba en ese instante. Sus ojos, que normalmente brillaban con la confianza de un ingeniero exitoso, ahora estaban vacíos, como si le hubieran drenado toda la fe. El portafolio se le cayó de la mano, haciendo un pum seco que resonó en el silencio. «Lucía», su voz se quebró, temblando como la de un niño herido. «¿Qué es esto? ¿Qué demonios estás haciendo aquí?». Lucía levantó la vista, con los ojos enrojecidos, y tartamudeó. «¿Cómo? ¿Cómo es que llegaste?». Intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondieron y se tambaleó. Antonio la miró, su voz temblaba de ira y dolor. «Regresé antes para darte una sorpresa, pero no estabas en la casa, así que vine aquí, pensando que mamá sabría dónde estabas. Ahora explícame, ¿qué es todo esto?». Sus palabras eran como cuchillos, no solo para Lucía, sino que se clavaron también en mi propio corazón. Me quedé ahí, impotente, viendo a mi hijo, al que crié con tanto esfuerzo, enfrentarse a una traición tan amarga. Uno de los tipos del grupo, uno de pelo rizado y camiseta de tirantes, soltó una carcajada burlona. «¿Qué tal la sorpresa, compa?
Tu esposa solo nos está ayudando a pasar un buen rato. Se encogió de hombros, como si todo fuera una broma inofensiva. Su risa fue como echarle gasolina al fuego de la ira de Antonio. Se abalanzó hacia él, con los puños apretados y la cara roja, listo para golpearlo. «¿Qué acabas de decir?», rugió Antonio. Su voz retumbó, acallando los murmullos de los demás. Lucía se apresuró a interponerse, abrazando a Antonio, con las lágrimas corriendo por su rostro, su voz ahogada. «Mi amor, escúchame. No es lo que piensas». Se aferró a su brazo, como si temiera que, si lo soltaba, todo terminaría. Pero Antonio no la miraba. Sus ojos estaban clavados en el tipo del pelo rizado, y luego se desviaron hacia las bolsas de polvo blanco en la mesa. Vi cómo le temblaban los hombros, no solo de rabia, sino por el dolor de un esposo que acaba de descubrir la verdad sobre la mujer que ama. Me acerqué y puse una mano en el hombro de Antonio, tratando de detenerlo. «Cálmate, hijo», le dije. Mi voz temblaba, pero intenté que sonara firme. «Deja que hable». No quería que Antonio hiciera una tontería. Sabía que estaba sufriendo, pero yo también necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué Lucía, a quien consideraba mi hija, pudo hacerle esto a nuestra familia. Diego, el tipo barbudo, se dejó caer en un sillón, se sirvió un trago de tequila, se lo bebió de un golpe y nos miró con una indiferencia helada. «Tu esposa solo nos prestó la casa un rato», dijo, con un tono monótono, como si contara algo sin importancia. «No hagas un drama, amigo. Solo es una reunión, nada más». Esbozó una sonrisa torcida, como si nuestra presencia fuera solo una pequeña molestia. Antonio rugió, su voz a punto de estallar. «¿Prestar? Están convirtiendo la casa de mi madre en un basurero». Señaló la mesita de centro, donde los paquetes de polvo blanco estaban a la vista como una acusación innegable. «¿Y esto qué es? No me digas que es solo una fiesta». Antonio dio un paso adelante, pero lo sujeté con fuerza, temiendo que no pudiera controlarse y se lanzara a los golpes. Lucía se desplomó en el suelo, llorando y temblando. Su voz se quebró. «Por favor, mi amor, mamá, no llamen a la policía. Yo les voy a contar toda la verdad». Se abrazó las rodillas, con el pelo revuelto, como alguien atrapado en un huracán sin salida. La miré y mi corazón se encogió. Quería creer que tenía una razón, que no había traicionado a esta familia a propósito. Pero lo que había visto, su sonrisa coqueta en la puerta, la forma en que abrazaba a Diego y esas bolsas de polvo blanco, todo era como un martillo que destrozaba mi confianza. Antonio y yo nos miramos, sin decir nada, pero supe que ambos estábamos pensando lo mismo. La verdad que Lucía estaba a punto de contar sería aún más amarga que lo que ya habíamos presenciado. Se quedó sentada en el suelo, con el rímel corrido por su cara pálida y el pelo revuelto. Parecía que un huracán le había pasado por encima. Antonio estaba inmóvil, con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Su mirada hacia Lucía ya no era de ira, sino de un dolor profundo, como si le hubieran estrujado el corazón. Yo estaba ahí, en medio de la habitación que alguna vez fue mi hogar, sintiéndome como una extraña presenciando el derrumbe de mi propia familia. Las bolsitas de polvo blanco sobre la mesa, el olor a tequila y los murmullos de esa gente eran como cuchilladas que me recordaban que esta casa, donde enseñé a mis hijos a amarrarse las agujetas, donde les cantaba para dormirlos, se había convertido en una guarida de criminales. Intenté que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro sentía un tsunami de rabia y decepción. «Habla, Lucía», le dije, con la voz temblorosa pero firme. «Cuéntalo todo. Nos debes a Antonio y a mí la verdad». La miré a los ojos, esperando encontrar algo de la muchacha que una vez consideré mi hija, pero sus ojos rojos solo reflejaban pánico y desesperación. Lucía sollozó, su voz ahogada, como si cada palabra fuera una puñalada que se daba a sí misma. «Yo le debo mucho dinero a Diego», susurró, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarnos. «Empecé a apostar en línea. Al principio era solo por diversión, pero luego perdí muchísimo. Diego me encontró y me dijo que si no le pagaba,
Iba a destruir mi reputación, la de toda la familia. Él sabe que Antonio es ingeniero, sabe que Javier es policía. Tuve mucho miedo, mamá. Su voz se rompió, como la de una niña perdida, pero ya no sentía sinceridad en ella, solo la desesperación de alguien acorralado. Antonio rugió, su voz a punto de estallar. ¿Y por eso convertiste la casa de mi madre en su punto de venta de drogas? ¿Esa fue tu solución, Lucía? Dio un paso adelante, con los puños apretados, como si quisiera descargar su dolor en alguien, en quien fuera. Vi cómo le temblaban los hombros, no solo de ira, sino por el dolor de un esposo traicionado. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no pude. Esa mentira solo empeoraría las cosas. Lucía agachó la cabeza. Las lágrimas caían sobre el piso de mosaico. Al principio, solo pensé en prestarles la casa para que se juntaran un par de veces, dijo, con voz temblorosa. Solo unos amigos, unas copas. Pensé que no era nada grave, pero luego empezaron a abusar, a traer esas cosas. Señaló las bolsitas de polvo blanco, su voz se apagó. Convirtieron este lugar en su punto de entrega. Me quedé atrapada, no me atreví a decir que no. Dijeron que si no lo hacía te harían daño a ti, Antonio, y también a Javier. Me acerqué. Mi voz era fría como el hielo. Cada palabra un corte. Te aprovechaste de mi confianza, de la llave que te di. ¿Tienes idea de cuánto confiaba en ti, Lucía? La miré a los ojos, buscando una pizca de arrepentimiento real, pero solo vi pánico. La confianza que le di ahora estaba hecha pedazos, como los vasos rotos y las colillas en el suelo. Diego interrumpió con un tono burlón, como si viera una obra de teatro. Ya, señora, no es para tanto. ¿Por qué no se une a la fiesta? Chance y hasta se divierte. Soltó una risa seca. Bebió otro trago de tequila. Sus ojos brillaban con burla. Antonio se levantó de un salto para irse sobre él, pero los amigos de Diego lo detuvieron, empujándolo hacia mí. El aire en la habitación se sentía denso, a punto de explotar. Tomé la mano de Antonio, la apreté, tratando de calmarlo, aunque yo misma temblaba de rabia. Lucía lloraba, aferrándose a la pierna de Antonio, suplicando: «Mi amor, te juro que me equivoqué, pero de verdad no tenía otra opción». Sus lágrimas corrían, pero ya no sentía lástima. Solo veía a una mujer que había traicionado a esta familia, que había convertido mi casa en un lugar que ya no reconocía. Antonio negó con la cabeza, su voz sonó fría y vacía. Tu opción fue traicionarme, traicionar a mi madre y convertir esta casa en una guarida de criminales. Eso no tiene perdón. Sus palabras fueron como la última puñalada, que cortó cualquier esperanza en la mirada de Lucía. Ella se derrumbó, sollozando, pero ninguno de nosotros se conmovió. Lucía temblaba, su voz era un hilo. Usan este lugar como estación de paso, 2 veces por semana. Si no aceptaba, Diego dijo que mandaría a madrear a toda la familia. Levantó la vista, mirándome a mí, luego a Antonio, como si suplicara por un rayo de esperanza. Yo no quería lastimar a nadie, solo quería protegerte a ti, proteger a la familia. Me quedé helada. Sus palabras fueron como un viento gélido que me atravesó el corazón, dejándolo vacío. Antonio estaba de pie, pálido como el papel. Vi cómo retrocedía, como si no quisiera creer lo que acababa de oír. «Proteger», susurró con la voz ronca. «¿A esto le llamas proteger, Lucía?» Diego se levantó, aplaudiendo lentamente, su voz llena de burla. «Qué historia tan conmovedora. Pero creo que ya deberíamos terminar con esto, antes de que la viejita de verdad llame a la policía». Le hizo una seña a su gente, como si fueran a irse, pero no iba a dejar que se escapara tan fácil. Justo en ese momento, cuando el aire estaba a punto de estallar, un sonido llegó desde lejos, agudo y aterrador: la sirena de una patrulla. Empezó como un chillido distante, pero se fue acercando rápidamente, acompañado por las luces rojas y azules que iluminaron todo el callejón oscuro. La cara arrogante de Diego y sus hombres se transformó en pánico. Diego empezó a recoger a toda prisa las bolsitas de polvo blanco de la mesa, metiéndolas en una maleta negra mientras gritaba: «¡Vámonos! ¡Ya nos cayó la tira!». Nos miró a Antonio y a mí con sospecha, como si uno de nosotros hubiera llamado.
Antonio y yo nos miramos, confundidos. Yo nunca marqué el número, aunque mis dedos habían estado sobre el teléfono 1000 veces. Antonio negó con la cabeza. Sus ojos decían que él tampoco lo había hecho. ¿Entonces quién llamó? La pregunta quedó en el aire cuando la puerta principal se abrió de golpe. Las bisagras rechinaron como una declaración de guerra. Javier, mi hijo menor, con su uniforme de policía azul oscuro, entró con una determinación que nunca le había visto. Detrás de él venían 4 de sus compañeros, armados hasta los dientes, con miradas frías, listos para la acción. La habitación se convirtió en un caos. Los jóvenes tatuados intentaron correr hacia la puerta trasera, pero los compañeros de Javier ya les habían cerrado el paso. Uno intentó resistirse, pero fue sometido rápidamente. El sonido de las esposas cerrándose fue como música de justicia. Javier caminó hasta el centro de la sala. Su mirada recorrió a la multitud y se detuvo en Diego. Su voz fue firme, sin una pizca de duda. Diego Ramírez, se te acabó el juego. Este punto ha estado en nuestra mira por semanas. ¿Quién diría que su nido de ratas sería la casa de mi propia madre? Me quedé de una pieza, como si me hubiera caído un rayo. Javier, ¿tú? ¿Desde cuándo lo sabías?, pregunté, con la voz temblorosa, sin poder creer lo que oía. Javier, mi hijo menor, el que yo pensaba que estaba ocupado con sus turnos en Morelia, ¿resulta que ya sabía lo que estaba pasando en esta casa? Lo miré, buscando una explicación, pero sus ojos, una mezcla de ira y dolor, hicieron que mi corazón se encogiera. Javier se volteó hacia mí. Su voz se suavizó, pero seguía llena de amargura. Llevaba tiempo siguiendo a esta banda, mamá. Se dedican a mover mercancía por Guadalajara, usando lugares discretos. Pero nunca me imaginé que mi cuñada estuviera metida en esto. Señaló a Lucía, que ahora estaba arrodillada en el suelo, con la cara hundida entre las manos, como si quisiera esconderse de todas las miradas. Diego soltó una risa burlona, levantando las manos al aire, como si rendirse fuera un chiste. Resultó ser un policía encubierto, dijo con sarcasmo. ¡Qué excelente drama familiar! Una reunión justo en la escena del crimen. Nada mal, Poli. Sonrió de lado, pero sus ojos nerviosos no podían ocultar su pánico. Javier no respondió, solo les hizo una seña a sus compañeros. Rápidamente se movieron, esposando a Diego y a los demás. El sonido de las esposas, los gritos de resistencia y el ruido de las botas crearon una sinfonía caótica, pero para mí fue como una liberación. Antonio estaba paralizado, con la mirada fija en Lucía. Vi cómo le temblaban los hombros, no de ira, sino de un dolor indescriptible. Me acerqué a Javier, le puse una mano temblorosa en el hombro, sintiendo que había encontrado un ancla en medio de la tormenta. Gracias a Dios que llegaste a tiempo, hijo, susurré, con la voz ahogada. Javier asintió, pero su mirada seguía pesada. Mamá, dijo con amargura, pero mi cuñada tendrá que enfrentar a la ley. Lucía levantó la cara, manchada de lágrimas, y suplicó. Javier, tú sabes que me obligaron. Yo no quería hacer esto. Diego me obligó. Amenazó con hacerle daño a Antonio, a ti, a mamá. Extendió la mano hacia Javier, como si se aferrara a un último rayo de esperanza. Pero Javier negó con la cabeza. Su mirada era fría, sin compasión. Obligada o cómplice, todo eso se aclarará en la delegación, dijo con voz de acero. Pero una cosa es segura, traicionaste a esta familia. Después de que la policía se llevó a Diego y a sus cómplices, mi casa quedó como una zona de desastre, como si un huracán la hubiera barrido. Pedazos de vidrio rotos por el suelo, muebles chuecos, el piso manchado de alcohol y ceniza. El olor a tequila seguía flotando, mezclado con ese olor a químicos de las bolsitas que la policía estaba sellando con cuidado. Me dejé caer en el sofá. Las piernas ya no me sostenían. Sentía que el mundo se me venía encima. Esta habitación, donde alguna vez resonaron las risas de Antonio y Javier cuando eran niños, ahora solo era un vacío lleno de grietas imposibles de reparar. Los policías iban y venían, tomando fotos, levantando el acta. Una joven policía, de aspecto serio, se me acercó con una libreta en la mano. «Señora María», dijo. Su voz era suave pero profesional. «¿Quién le dio la llave a la señora Lucía?»
Esa pregunta fue como una puñalada directa al corazón. Cerré los ojos, respiré hondo, tratando de que no me temblara la voz. Fui yo, respondí con la voz ronca. Yo le di la llave, porque confiaba en ella. Esas palabras se sintieron como un castigo autoimpuesto. Le abrí mi corazón, la vi como a una hija, pero esa confianza ahora estaba hecha añicos, como los vasos en el suelo. Antonio estaba parado en silencio en un rincón, con la mirada fija en Lucía, a quien estaban llevando a un lado para tomarle su declaración. Ella temblaba, perdida, repitiendo una y otra vez. Yo no vendía. A mí me obligaron. Su voz era débil, como alguien que se aferra a la última esperanza. Pero yo ya no veía sinceridad en ella, solo la desesperación de alguien que sabe que ha ido demasiado lejos. Antonio se volteó hacia mí, con los ojos rojos, su voz llena de dolor. Fue mi culpa, mamá. Si le hubiera puesto más atención, si no hubiera dejado que se metiera en las apuestas, esto no habría pasado. Puse mi mano en su hombro, apretando suavemente, tratando de darle un poco de fuerza, aunque yo también estaba destrozada. No es tu culpa, Antonio, le dije en voz baja. Tú la amaste y confiaste en ella. Yo también, pero Lucía eligió su propio camino. Mis palabras no aliviaron el dolor en los ojos de Antonio, pero sabía que nada podría calmar esa herida en este momento. Javier se acercó, su uniforme de policía todavía manchado de polvo. Su rostro estaba tenso. Su mirada era fría, pero escondía una tristeza profunda. Lucía quedará detenida para la investigación, dijo, sin emoción en la voz. Si demuestra que no participó directamente en la venta, la sentencia podría ser menor. Pero lo de su matrimonio, eso, hermano, tienes que decidirlo tú. Las palabras de Javier fueron como una sentencia, no solo para Lucía, sino para toda nuestra familia. Vi cómo Antonio se tensaba, como si esas palabras lo hubieran empujado a un precipicio sin retorno. Antonio caminó lentamente hacia Lucía. Sus pies pesaban como si cargara rocas. Ella levantó la vista, con los ojos hinchados, y extendió sus manos temblorosas, como si quisiera aferrarse a él. Pero la voz de Antonio, cuando habló, ya no estaba llena de ira, sino de un vacío aterrador. Mañana mismo presento la demanda de divorcio. Esas palabras fueron como una piedra lanzada a un lago, quebrando toda la esperanza en los ojos de Lucía. Ella gritó, se arrodilló y se abrazó a las piernas de Antonio. Su voz se quebró. Te lo ruego, Antonio, dame una oportunidad. No quiero perderte, no quiero perder a esta familia. Pero Antonio la apartó, sin dudarlo. Se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, su mirada perdida en el callejón, ahora iluminado por las luces de las patrullas. Vi cómo le temblaban los hombros, pero no derramó ni una lágrima. Sabía que no solo estaba perdiendo a su esposa, sino también la fe en el amor, en todo lo que había construido. Me acerqué a Lucía, no para consolarla, sino para decirle una última cosa. La miré directamente a los ojos. Mi voz era tranquila pero helada. No solo traicionaste a tu esposo, traicionaste a toda esta familia. La confianza que te di, tú misma la pisoteaste. Ahora te toca enfrentar las consecuencias. Esas palabras fueron como un corte, no solo para Lucía, sino una forma de liberarme de mi propio dolor. Ya no la veía como mi nuera, ya no era parte de la familia. Solo era una persona que convirtió mi casa en la escena de un crimen. Lucía se derrumbó, sollozando, pero ninguno de nosotros se conmovió. La joven policía la levantó con cuidado y la llevó hacia la patrulla. Cuando el vehículo que se llevaba a Lucía desapareció y la sirena se fue apagando, la casa se sumió en un silencio espeluznante. Ya no había reggaetón ni risas, solo el tic-tac del reloj de la pared, recordándonos que el tiempo seguía avanzando, aunque nuestra familia había cambiado para siempre. Pasaron varias semanas desde aquella noche fatídica y mi casa por fin recuperó la tranquilidad que le pertenecía. Contraté a alguien para que arreglara todo. El piso quedó reluciente, los vidrios rotos desaparecieron y la vieja chapa fue reemplazada por una nueva y brillante. El olor a tequila y cigarro ya no flotaba en el aire. En su lugar había un aroma a pino del limpiador y el perfume suave de los limoneros del jardín. Pero aunque por fuera todo volvía a la normalidad,
Por dentro yo sentía vacíos que no se podían llenar. Esta casa, aunque limpia, todavía tenía las cicatrices invisibles de lo que había pasado. Antonio se mudó a un pequeño departamento en otra ciudad, a unas horas de Guadalajara. Dijo que su nuevo trabajo lo requería, pero yo sabía que estaba huyendo del dolor. En sus llamadas, su voz seguía siendo grave y corta, como si cada palabra tuviera que atravesar un muro invisible. No lo culpo. El dolor de la traición de Lucía, a quien amó con todo su ser, no es algo que se borre fácilmente. Javier, por otro lado, venía a visitarme más seguido. Cada vez que aparecía con su uniforme de policía, veía en sus ojos no solo la firmeza de un agente de la ley, sino la preocupación de un hijo que quiere proteger a su madre. Una tarde, mientras estaba plantando unas rosas nuevas en el jardín, la señora Carmen se acercó con una canasta llena de pan dulce recién horneado. Se paró junto a la reja, con una sonrisa radiante, muy diferente a la cara de enojo del día que regresé de Oaxaca. «Ahora sí su casa está bien tranquila, doña María», dijo, con su vozarrón. «Anoche dormí de corrido hasta la mañana, sin ningún ruido que me molestara». Se rió a carcajadas, y su risa sonó como música en el jardín silencioso. Dejé de trabajar, me sequé el sudor de la frente y le devolví la sonrisa. «Gracias, señora Carmen. Si no hubiera sido por sus quejas, quizás yo seguiría sin saber la verdad». Lo decía de corazón. Aunque sus reproches me confundieron y me dolieron en su momento, fue gracias a ellos que descubrí lo que pasaba en mi propia casa. La señora Carmen chasqueó la lengua y negó con la cabeza. «Para eso estamos los vecinos, para echarnos la mano. Yo solo quiero que usted esté tranquila, María. Se lo merece». Dejó la canasta sobre la reja y regresó a su casa, no sin antes decirme que le devolviera la canasta cuando me acabara el pan. La vi alejarse, sintiendo un poco de calor en el corazón. Aunque mi familia se había roto, vecinos como la señora Carmen seguían siendo parte de esta vida, como los viejos limoneros del jardín, siempre ahí, firmes y constantes. Esa noche me senté sola en la sala, ahora limpia y acogedora como antes. La luz amarilla de la lámpara del techo iluminaba la foto familiar en la pared. En la foto, mi esposo, Antonio, Javier y yo sonreíamos, pero ahora esa sonrisa era solo un recuerdo lejano. Abrí mi celular, entré al grupo de WhatsApp de la familia y mi dedo dudó sobre la pantalla. Finalmente, escribí un mensaje corto. «Estoy bien. Gracias a los dos por estar siempre conmigo». Lo envié sin esperar una respuesta inmediata, pero a los pocos minutos, Antonio reaccionó con un corazón rojo. Javier, desde algún lugar de Morelia, mandó una foto suya de guardia con el texto: «Cuídese mucho, mamá». Miré alrededor de la casa, que alguna vez fue un escenario de caos y ahora solo respiraba paz. Pero esta tranquilidad no era como la de antes. No era la paz de los viejos tiempos, cuando oía las risas de mis hijos o las historias de mi esposo después de la cena. Esta era una calma que cargaba un dolor, como una melodía triste que sonaba dentro de mí. Saqué mi diario del cajón, busqué la última página y escribí: «El cariño no puede sostener un hogar si falta la confianza y la honestidad. Cuando la confianza se rompe, la casa deja de ser un hogar». Esas líneas eran un recordatorio, no solo para mí, sino para los días que me tocaba seguir viviendo. Me levanté y salí al patio, donde la luz de la luna bañaba las rosas recién plantadas. Estaban empezando a abrir sus capullos, pequeños pero llenos de vida, como una promesa de un nuevo comienzo. Me senté en la banca de madera bajo el limonero, respirando el aire fresco de la noche. Pensé en Antonio, tratando de reconstruir su vida en un lugar nuevo. Pensé en Javier, el hijo que protegió esta casa con su valentía. Y pensé en Lucía, a quien alguna vez quise, pero que ahora solo era una sombra borrosa en mis recuerdos. Recordé los viejos tiempos, cuando Antonio y Javier eran niños y corrían alrededor de este limonero, riendo sin preocupaciones. En esos días, creí que mi familia sería para siempre fuerte, como el viejo árbol que nunca se caía. Pero la vida, como las rosas del jardín, a veces necesita que la arranquen de raíz, que la poden, para poder florecer de nuevo. No sé si Antonio podrá perdonar a Lucía
o si encontrará una nueva felicidad. No sé si Javier superará el dolor de haber tenido que arrestar a su propia cuñada. Pero sí sé una cosa, yo, María, sigo aquí. Todavía tengo esta casa y todavía tengo estas rosas que empiezan a brotar bajo la luna. Entré, apagué la luz y dejé que la oscuridad me envolviera. Pero esta vez, la oscuridad no me dio miedo. Era un lugar para descansar, para pensar y para prepararme para lo que viniera. No puedo borrar las cicatrices que dejaron Lucía y Diego, pero puedo aprender a vivir con ellas, así como el viejo limonero del jardín sigue de pie después de tantas tormentas. Cerré los ojos y susurré una oración. Que mis hijos encuentren la paz y que a mí me des la fuerza para seguir adelante. A la mañana siguiente me levanté temprano, me preparé una taza de café y salí a regar las rosas. El sol de la mañana se filtraba por las hojas del limonero, dibujando manchas de luz en la tierra. Sonreí, una sonrisa ligera, como si sintiera un poco de esperanza. Esta casa, aunque rota, seguía siendo mía, y la convertiría en un hogar de nuevo, no aferrándome al pasado, sino abrazando el futuro, un día a la vez. De todo lo que viví, aprendí una cosa. Un hogar no se construye solo con ladrillos, cemento o recuerdos, sino con la confianza y la honestidad entre los seres queridos. Cuando la confianza se traiciona, la casa, por más entera que esté, se convierte en un espacio frío y vacío. Quiero decirles a todos que no tomen a la ligera el valor de la sinceridad, porque una sola mentira, una sola traición, es suficiente para destrozar a toda una familia. Valoren y cuiden la verdad y el cariño, porque esa es la única base para que un hogar exista de verdad. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar, ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me lo pregunto. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por lo pronto, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberme acompañado hasta este momento.